Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 2 de agosto del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que se habló el día de ayer y continuamos el día de hoy, que tiene que ver con pues, los otros 4 tipos de clasificación documental. ¿Listo? Entonces, empezamos, el día de ayer hablábamos sobre el procedimiento para organizar documentos, hablamos que son 5 pasos básicos, que son inspeccionar, que es revisar los documentos que estén en buen estado, que correspondan al lugar donde se está manejando dichos documentos. Segundo, clasificar, que es ordenar los documentos. Siempre preguntan cómo lo deben hacer, porque hay varias formas de clasificar, como son la alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Además de eso, también hablamos de, ¿cómo era? Inspeccionar, clasificar, marcar o foliar, que es enumerar las hojas. Siempre se debe hacer a mano derecha en la parte superior, ya sea que la hoja esté vertical u horizontal, siempre en la parte superior derecha, al lápiz y con un trazo muy suave y un tamaño medianamente visible. ¿Listo? Siempre igualmente preguntar si lo deben hacer. ¿Listo? Siguiente paso es el de distribuir, que es guardar pues en las carpetas que corresponde, bien ordenadito. Y por último, archivar, que es la acción de llevar esas carpetas y guardarlas en el lugar donde corresponde. ¿Listo? Eso fue el procedimiento. Luego pasamos a hablar sobre los tipos de clasificación documental y nos enfocamos en la clasificación alfabética. Entonces hablábamos que la clasificación alfabética pues es organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿listo? También hablábamos de que el archivo general de la... bueno, hablábamos de cuántas letras tiene el abecedario, hablábamos de que tiene pues 27 letras, que eso es algo pues importante saberlo, 27 letras, que la ñ solamente corresponde pues al idioma español, que hay unas letras que están en un grupo llamados dígrafos. En ese grupo están la ch, la doble L, la doble R o la R. También está la Q y la U, y la Ch y la G y la U. Entonces, esas letras son llamados dígrafos, que son letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido, ¿sí? Y pues son combinaciones de 2 letras simples. También hablábamos de que el Archivo General de la Nación sugiere que al momento de utilizar la clasificación alfabética se haga por nombres propios, ¿sí? Entonces, por nombres de personas, por nombres de ciudades, de departamentos, de países, por nombres de empresa, ¿sí? Eso son nombres propios. Entonces, siempre organizarlos por nombres propios. Y aparte de eso, pues planteó unas reglas para organizar los documentos por nombres de personas. Entonces, ¿el qué dice? Dice que siempre los documentos por nombres de personas se deben organizar siempre teniendo en cuenta primero apellidos y luego los nombres. También habla sobre los homónimos que dice que son esas personas que tienen el nombre en su totalidad igual, ¿sí? Entonces, pueden ser 2, 3, 4 personas o hasta más que tienen el nombre en su totalidad igual y pues por ende se debe buscar un elemento diferenciador. Entonces, perdón. Entonces, hablábamos de que el elemento diferenciador más lógico y sensato sería el documento de identidad, ¿sí? Entonces, el documento de identidad es un número que es irrepetible y por ende, pues facilitaría mucho más, digamos, las cosas al momento de manejar esos homónimos. También hablamos de los prefijos. Entonces, los prefijos son esos nombres o apellidos que tienen un antes de
Entonces, por ejemplo, María del Carmen, María del Pilar o de la Hoz, de los Montes. Esos son nombres y apellidos con prefijos. ¿Listo? Además de eso, dentro de los prefijos hay un orden que se debe seguir. Por ejemplo, empiezan con los que tienen el de, luego los del, eh, de la, de las y por último de los. ¿Listo? Ese es el orden, digamos, entre los prefijos. Y también hablamos la regla de los apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, es un apellido que está compuesto por dos apellidos. Entonces, se identifica siempre porque en la mitad de los dos apellidos hay una rayita o un guión, digámoslo así, o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Entonces es eso. Em, pues eso fue lo que vimos ayer. No creo que hayamos tocado más temas, creo que no. Fue eso lo que vimos el día de ayer. Además de eso, pues tenían que hacer tres entregas. Pregunta número 2, cuestionario número 2 y actividad número 2. Pregunta que hablaba algo sobre el archivo general de la nación, cuestionario, tres preguntas, las cuales pues yo se las aclaré las tres, una que hablaba sobre procedimiento, otra que hablaba sobre sistemas y por último sobre el tipo de clasificación alfabética. Y la actividad donde tenían que hacer un mapa conceptual donde me comentaran sobre el procedimiento para la organización de los documentos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo fue claro? Buenos días. ¿No, no tuvieron problemas para subir las actividades? ¿Ninguno? Ok. Señora María Yolanda. Ok. Listo. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy vamos, va a ser los otros tipos de clasificación numérica. Entonces nos vamos a nuestro Classroom, entramos a la carpeta y en la carpeta vamos a continuar con la guía número 4. ¿Listo? Entonces damos clic sobre la guía número 4. Aquí nos hablan sobre los otros sistemas de archivo o los tipos de clasificación, la geográfica, la cronológica, ¿sí? Y ahí, por aquí en este punto, nos habla sobre los software de gestión documental, ¿sí? Entonces, en esta hoja nos habla de eso. Entonces, para tocar ese tema, vamos a ver este video que está acá. ¿Listo? Pero se lo dejamos para lo último. Te lo voy a dejar acá listo para que no se me vaya a pasar, a olvidar. Y, perdón. Y les voy a mostrar pues la diapositiva que les tengo para desarrollar este tema. Entonces, también aparte de eso, pues vamos a estar, ¿qué está así? Vamos a estar trabajando con la pizarra, así como el día de ayer. Entonces, vamos a hablar sobre un tipo de clasificación documental y pasamos a hacer el ejemplo o el ejercicio, así como ayer. Luego pasamos otra vez a la diapositiva a ver el otro tipo de clasificación y hacemos el ejemplo, el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a estar como que proyectando, dejando de proyectar, proyectando, dejando de proyectar y así sucesivamente. Entonces les voy a compartir la pizarra para el día de hoy. Listo. Listo. Ahí ya está la pizarra. Entonces, ustedes ya saben más o menos cómo trabaja la pizarra, ¿cierto?
así como ayer. Entonces, vamos a empezar con la diapositiva. Entonces, pues son la clasificación de los documentos. Ayer vimos la alfabética y empezamos hoy con la clasificación numérica. Entonces, ¿qué es la clasificación numérica? La clasificación numérica tiene que ver con la organización de los documentos de acuerdo al orden de los números, ¿sí? O sea, debe hacer de una forma consecutiva, es decir, de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, este tipo de clasificación se utiliza mucho al momento, como les comentaba el día de ayer, se utiliza mucho en los centros médicos. Los centros médicos utilizan este tipo de clasificación para de esa manera facilitar la identificación de sus pacientes, ¿sí? Y de esa manera, pues llevar mejor control de toda la información que se maneja dentro del centro médico, ya sea una clínica ontológica, ya sea una clínica dermatológica, ya sea una EPS, un hospital, cualquier centro médico, ¿listo? Siempre van a manejar sus pacientes por tipo de documento de identidad. Por tipo no, por el número de documento de identidad, ¿listo? Porque todos son cédula. Entonces, vamos, ¿cómo van a ustedes a escribir los ejemplos? Entonces van a escribir documento de identidad seguido de un nombre, así como si fuera tipo una historia clínica. ¿Listo? Entonces yo voy a escribir aquí un ejemplo. Siempre separen con los puntos. ¿Listo? Por favor, porque una vez se enseña a escribir sin los puntos del documento. Entonces voy a colocar acá Pedro Nel. Pedro Alejandro Sánchez, perdón, listo. Así van a escribir, ¿listo? Número de documento de entidad seguido del nombre de la persona. Por favor. ¿Listo, chicos? Recuerden no utilizar las notas adhesivas.
Estas notas amarillitas adhesivas, no. Tienen que ir es al cuadrito que tiene la T. ¿Listo? Y recuerden ponerle los puntos al documento de identidad. Listo. Entonces trabajemos con los que están ahí. Entonces, me regalan, por favor, Claudia, Patricia y creo que es Diana Lucero. Me regalan clic a un ladito, porfa, de la pizarra. Eso, para que se vean bien claritos los números. Entonces, vamos a organizar estos, entre comillas, estas historias clínicas eh, por clasificación numérica. Entonces, recuerden, deben ser en un orden consecutivo de menor a mayor. Ojo, deben tener en cuenta todo el número completo, porque no es lo mismo decir 1.014.456.762 a decir 39.770.123. No es lo mismo, ¿listo? Entonces, tener todo el número completo. ¿Por qué lo aclaro? Porque siempre me ordenan teniendo en cuenta solamente el primer número y no solamente ese es el número, es todo el número completo. ¿Listo? Entonces, por favor, empezamos. De acuerdo a los números que están ahí, vamos a organizar numéricamente. También tener en cuenta, los nombres no los vamos a tocar, porque sencillamente no nos están pidiendo clasificación alfabética, sino solamente numérica. ¿Listo? Entonces empezamos.
¿Cuál iría primero? No, no. Ah, no, esa cosa está cañando. 38. ¿Dónde está 39? Acá. 39 millones. Venga, que voy a bajar este nombre largo por acá. ¿Es ese? Yo es que huyéndole al nombre largo, para poderlos arreglar bien. 45, 58, 834. Y luego 270. Ok. Ahora es el 70, 467, 293. Luego este, 1014, 456, 1019 y 34. Entonces lo voy a correr para acá. Ojalá que haya calculado bien. Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, quedó organizado numéricamente. ¿Listo? O sea, son unos números. O sea, si ustedes se saben los números que le enseñaron a uno desde pequeñito, no hay problema. ¿Listo? Eso es lo único que les digo es que deben tener en cuenta todo el número completo. ¿Listo? Porque eso es un error que la mayoría comete y es que solo tiene en cuenta el primer número o los dos primeros números y listo, y pare de contar. Y no es así. Entonces, eso por un lado. Segundo, como pueden ver, los nombres no quedaron organizados alfabéticamente ni nada por el estilo. Entonces, eso también. Si van a organizar numéricamente, es numéricamente. Si van a organizar alfabéticamente, es alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, es esa partecita. ¿Tienen alguna duda, inquietud sobre este tipo de clasificación? Entonces, igual que la clasificación alfabética, estas también se pueden combinar con la que, con la clasificación, valga la redundancia, alfabética. Pueden combinarse números con letras en este caso. Entonces, ejemplo, que yo coloco acá 234 GHY, 234 ACD y 234 AFE. Acá coloco otro número. No. Listo, entonces, igual que lo que vimos la vez pasada, lo que vimos la vez pasada, o sea, lo que vimos ayer, perdón, la vez pasada, ayer, es que de igual forma se organizan primero numéricamente y luego, respetando ese orden, se pasa a organizar alfabéticamente. Entonces, en este caso, ¿cuál iría primero? Entonces, vamos primero a organizar por número. Entonces, 153, ¿cierto? Y luego los de 234. Ahora sí, respetando ese orden,
cómo iría organizado alfabéticamente. Entonces, en 153, ADR y GTA, ¿cierto? Ahora el 234, ACD y listo, quedó organizado. Aparte de que lo organicé numéricamente, pues lo organizo alfabéticamente para que quede más específico todavía y de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces, a eso es que me hago referencia de cuando uno tiene que organizar hasta lo más específico posible para de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Ok, entonces, entonces seguimos con la siguiente clasificación, que es la clasificación cronológica. Esta clasificación es muy similar a la anterior, sino que la diferencia es que se manejan fechas. Entonces, dice que es organizar los documentos de acuerdo a una fecha específica y que debe ser de forma consecutiva y de la más antigua a la más reciente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues de menor a mayor, ¿sí? Porque entre menor sea, pues es más antigua, entre mayor sea, es más reciente, ¿cierto? Entonces, que siempre hay que tener en cuenta acá en nuestra cabecita, así como hicimos ayer en alfabético, que en nuestra cabecita organizábamos apellidos y nombres, en nuestra cabecita también vamos a organizar en el orden de año, mes y día. Porque de la fecha, ¿cuál es el número, digamos, que nos identifica primero cuál es la más antigua? Pues el año, ¿cierto? Y si tienen el mismo año, ¿cuál es la siguiente información que nos identifica cuál es la más antigua? Pues el mes. Y si el mes es igual, pues el día. ¿Listo? Entonces, ese es el orden que hay que seguir. ¿Listo? Entonces, siempre en nuestra cabecita tener en cuenta esos términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tipo de clasificación cronológica se utilizan mucho para lo que son las facturas. Se pueden utilizar las facturas. En la numérica también se utiliza mucho en las facturas el orden numérico, pero digamos como numéricamente se puede ser como más micro, ¿sí? Y más macro sería en orden cronológico, que serían por fecha, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo colocar en una carpeta que diga facturas de venta del mes de junio. Y ahí van todas las facturas de venta del mes de junio organizadas numéricamente, ¿sí? O sencillamente en un paquetico coloco la fecha, digamos, de hoy o en una carpetica, eh, facturas de venta del 1 de agosto, digamos ayer, 1 de agosto del 2023. Y por dentro de esa carpetica están todas las facturas organizadas numéricamente. ¿Sí? Entonces es como un macro y después un micro con la numérica. ¿Listo? Entonces es eso. Ay, ¿yo qué hice? Bueno, entonces vamos a pasar a la pizarra de nuevo. Entonces, vamos a la pizarra y vamos a escribir fechas. Fechas como la quieran escribir. ¿Listo? Entonces buscan el cuadro de texto, que es la T, y escriben fechas. Por ejemplo, yo voy a escribir 23 de mayo del 2021. Lo pueden escribir así con letricas o solamente números, como 14 eh, de febrero de 2015. No me van a escribir esas fechas por allá tan lejos. ¿Listo? Porque a veces me escriben fechas de
1894. Pues ustedes creen que todavía existen documentos en el archivo con esa fecha, a no ser que estén guardados en el histórico, pero no creo. Listo, entonces fechas como más recientes, por ahí del 2000 hacia acá, listo, fechitas así como que no sean tan lejanas. Por ejemplo, puede ser 1994, por ahí de pronto, pero no de esas de 1800, porque ya son demasiado lejanas. ¿Listo? Entonces, por favor. Ay, ¿qué pasó acá? Acá hay una. No, acá, ¿cuál es esta? Listo, entonces trabajemos con estas fechas. Entonces vamos a trabajar. Entonces recuerden, se va a organizar teniendo en cuenta año, mes y día. Entonces vamos a trabajar esa información de acuerdo a las fechas que tienen distribuidas en este momento acá en la pizarra y recuerden organizarlas de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? De la más antigua a la más reciente. Entonces, espérame, yo echo un vistazo ahí rapidito. Listo. Entonces empezamos. ¿Cuál sería la primera que va? 1988, 11 de agosto. Siguiente, del 89, de 1989. Sergio, cuéntame. Ah, ok, tranquilo. Toca que prendan el micrófono y me van diciendo porque no estoy en este momento mirando ahí el Meet, entonces, ¿listo? No sé quién levante la manito ni nada, ¿listo? Entonces me decían del 1989, luego sigue eso acá, ¿listo? 20 de mayo de 2000, mira, acá hay uno de 2000. 23 de julio del 2002, ¿es el único que hay? Sí, ¿cierto?
1 de julio del 2003. Octubre del 2007. Listo. 2015. 24. Hay dos. Entonces, primero va el 13 de noviembre del 2018 y luego el 24 de noviembre del 2018. Listo. Siguiente. 27 2020 acá. Listo. 6 de enero del 2021. Luego mayo del 2021. Agosto del 2022 y diciembre del 2022. Listo. Entonces, como se dieron cuenta, pues organizamos de la más antigua a la más reciente. Vimos unos casos, como por ejemplo la del 2022 y la del 2021, que cambia el mes, entonces teníamos que identificar cuál era el más antiguo y el más reciente en meses para poderlo organizar. También vimos en el 2018 que es el mismo mes, pero cambian son los días. Entonces, identificar en los días cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente. ¿Listo? Para así poderlo organizar. Entonces, esto es, o sea, no tiene, digamos, nada, digamos, del otro mundo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a cómo organizar cronológicamente. Ok. Preguntas, dudas, los demás chicos, chicas. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente clasificación, que es la clasificación geográfica. La clasificación geográfica es una clasificación donde se organizan los documentos de acuerdo a una ubicación específica. Este tipo de clasificación se utiliza mucho para organizar lo que son proveedores, clientes, ¿listo? Entonces, mientras yo hago acá como digamos, arreglo acá la pizarra, entonces vamos a hacer un repaso de geografía. Entonces, empezamos. Primero, ¿cuántas regiones tiene nuestro país? 5 regiones. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5 regiones, dicen por acá. Aquí en el chat alguien escribió. 5, dice Claudia. 5, dice Liliana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Señor Sergio. Listo. Entonces, nuestro país tiene 6 regiones. No se olviden de la que nos querían quitar. ¿Cuál es el pedazo que nos querían quitar de nuestro país? Ok.
Entonces, nuestro país tiene 6 regiones y todavía, y yo creo que de aquí a que dejemos de existir nosotros, van a ser 6 regiones porque ya lo dijo la Corte. Punto. San Andrés todavía sigue siendo de Colombia. Entonces, son 6 regiones, entre las cuales están Amazonas, Orinoquía, Pacífica, Andina, Caribe y, y la otra que es insular. Esa es la sexta. No se nos olvide que todavía San Andrés es de nosotros. Todo insular es todo lo que es San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las islitas que lo conforman. ¿Listo? Entonces, 6 regiones. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, les pregunto eso porque hay que saberlo. Porque si nos mandan a organizar, digamos, proveedores por regiones. Entonces, eso es algo clave que hay que saber. Ahora, otra pregunta de geografía. ¿Cuántos departamentos tiene nuestro país? 32 departamentos, muy bien. Entre los cuales están, no los vamos a nombrar todos, pero pues les voy a nombrar algunos. Está Amazonas, está Nariño, está Tolima, Cundinamarca, Chocó, el Meta, norte de Santander, por allá arriba La Guajira, Bolívar, Boyacá, Valle del Cauca, bueno, todos esos son Antioquia, todos esos son departamentos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con los departamentos? Los departamentos están conformados por ciudades o municipios, ¿listo? No son lo mismo. A veces a uno, bueno, en el colegio cuando le enseñaron a uno geografía, pues a uno le dicen departamento y municipio son todo lo que está dentro del departamento, ¿cierto? Pero en sí son ciudades y municipios. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa qué son las ciudades? Las ciudades son como nosotros conocemos las ciudades principales, digámoslo así, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Leticia, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Montería, ¿sí? Esas son ciudades, las que están conformadas por barrios o localidades, o en el caso comunas, como en Medellín, ¿sí? ¿Qué pasa con los municipios? Los municipios son los que nosotros colonialmente conocemos como los pueblos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Tolima, Honda, Mariquita, por acá en Cundinamarca, Cota, Chía, ¿sí? Que son municipios que de un municipio al otro uno se demora 15, 20, media hora por mucho del trayecto de un municipio al otro, ¿sí? Cambio, por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, Bogotá, si yo me quiero movilizar de Bogotá a Ibagué, ¿cuánto me echo? Yo no me echo media hora, ni 15 minutos, ni 20 minutos. Por poquito y yéndonos bien, por ahí unas 6 horas, porque ya son 6 horas con todos los trancones y todo eso que hay. Entonces, no es lo mismo, ¿sí ven? Entonces, es esa la diferencia entre ciudades y municipios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ir a la pizarra y ahí ya les tengo como tipo una plantilla, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, en una sola línea, ojo, la persona que escribió Cundinamarca, en una sola línea van a escribir departamento, la ciudad o el municipio, lo que quieran colocar, alguna de las dos, y una dirección. Se la van a inventar, no hay problema. Yo no me voy a poner a investigar si esa dirección de verdad existe en esa ciudad o en ese municipio. ¿Listo? Entonces, ejemplo, Meta. Si quieren lo escriben todo pegadito y yo se los arreglo acá. Villavicencio y carrera cuarta, número 4567. Listo, en una sola línea. ¿Listo? ¿Por qué en una sola línea? Porque si yo muevo alguna de la información, pues se me tiene que mover el resto de la información. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si yo muevo Villavicencio, pues se tiene que mover Meta y la dirección. ¿Listo?
Si yo muevo meta, pues tiene que moverse Villavicencio y la dirección. ¿Listo? Porque pues es toda la información, digamos, de ese cliente. Digamos que es un cliente o un proveedor. Digamos que es un proveedor. Entonces, es la información del proveedor completa. ¿Listo? Entonces, así. ¿Listo? Uy, ¿qué pasó? Ah, yo pensé que era así. Espera, aquí, ¿qué pasó? Allá. Aquí le dieron como enter a este. Pasó acá. Tocó Keep acá, ahí al ladito de Keep escriban la dirección y yo se los organizo. ¿Listo? Aquí. Ay, ¿qué pasó? J, ¿quién es J? ¿Quién es J? John, permíteme cambiar acá a Bogotá. Listo. Esto sí va a ser difícil como que tenerlo ordenadito porque no sé por qué, pero eso es más difícil tener debajo de ciudad todas las ciudades, debajo de la dirección todas las direcciones bien ordenadito. Es complejo y difícil, entonces se va a ver un poquito desordenado a la vista. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ah, John, aquí te faltó la dirección.
Pasó, chicos. Mm, ujú. Listo, chicos. Entonces vamos a trabajar con esta información que se encuentra acá. Entonces, recuerden que cuando hablábamos de la clasificación alfabética, el Archivo General de la Nación nos sugiere de que utilicemos esta clasificación para ordenar por nombres propios, entre los cuales están pues nombres de personas, nombres de ciudades, departamentos, países y los nombres de las empresas. Entonces, como estos son departamentos y ciudades y direcciones, pues vamos a empezar organizándolo alfabéticamente. Ojo, esa organización alfabética, vamos a empezar primero vamos a organizar alfabéticamente los departamentos. Luego, ya que tengamos organizados los departamentos, vamos a pasar a organizar las ciudades o municipios respetando ese orden de los departamentos. Y si llegase el caso, las direcciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. De acuerdo a al orden alfabético, ¿cuál iría primero? ¿Seguro? Ok. Entonces, están, sí, porque esa es la idea. Bolívar y Boyacá, ¿cierto? Pero que porque están en la misma ciudad, pero no están en la misma dirección. Eso es de Bogotá. ¿Listo? Entonces, Boyacá, listo. Siguiente, ¿cuál iría después de Boyacá? Cho-
Chocó y Cundinamarca, que son uno, 2, 3 y 4. Listo. Luego, Meta, Nariño y Tolima. Listo. Entonces, quedó organizado ya los departamentos. Ahora, respetando ese orden de los departamentos, vamos a organizar las ciudades. ¿Cuáles son los que vamos a organizar? Pues los que se repiten en el departamento. Por ejemplo, Antioquia, solo hay uno que es Medellín, lo dejamos ahí quietico. Bolívar también es solo uno, que es Cartagena, ahí quietico. Boyacá también. Chocó, hay dos, Quibdó y Unguía. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el orden? Ahí está bien. Listo. Cundinamarca, hay cuatro. Está Bogotá, Ubaté. Ah, Bogotá y Ubaté. Entonces, voy a subir este acá para abrir el campo a Ubaté acá abajo. Listo. Meta solo hay uno, Nariño solo hay uno, Tolima solo, Tolima hay dos, pero los dos son de la misma ciudad. Entonces lo dejamos ahí quietico. ¿Listo? Ahora, las direcciones se organizan. Mire que esto. Las direcciones se organizan, llegase el caso que se repita la ciudad. Entonces, ¿en cuáles se repite la ciudad? Hay tres Bogotás y dos Ibagué, ¿cierto? Entonces, Bogotá. Entonces, hay uno que es diagonal y dos que son calle. Entonces, de acuerdo al orden alfabético, ¿cuál va primero? ¿Diagonal o calle? Entonces, voy a colocar este por aquí, voy a subir este. Ay, madre, espere, que no me cogí el que no era. Exactamente. Pasamos después a mirar el número. Entonces, está calle 34 y luego calle 23. Listo. 123, perdón. Ya que organizado por dirección. Ahora vamos a Ibagué. Ibagué está carrera quinta número 4834 y carrera quinta número 7831. Ahí está bien, ¿cierto? Ya nos vamos al número de la casa, ¿sí? Para identificarlo hasta lo más específico, ordenarlo. ¿Listo? Y ya. Y quedó organizado. Pues medianamente organizado, porque es lo que más torcido, pero bueno, eso nunca lo he podido organizar así derecho. Eh, entonces ya quedó departamento, ciudades y direcciones. Si la ciudad no se repite, pues las direcciones quedan tal cual como queden ahí. ¿Listo? Si pueden, si observaron, solo organizamos Bogotá e Ibagué, que eran las ciudades que se repetían. De resto no tocamos ninguna. ¿Listo? Ay, profe, pero es que por acá transversal quedó de segunda y eso es la T. Pero es de Cartagena y de Bolívar y ese es el orden. ¿Listo? Entonces, no importa que digamos que transversal por allá de primeras y calle por allá de últimas, no importa. Que la calle primera quede de últimas y la calle 123 quede de primera, no importa. Si el resto de la información está ordenada, ya la dirección no se toca. ¿Listo? Entonces, es eso. Siempre recordar, si la ciudad se repite, se mira cómo se organiza la dirección. Si no, se deja tal cual como queda. ¿Listo? Entonces, preguntas, inquietudes con respecto a la organización geográfica. Ok. Los demás, sí, es un poquitico más, por lo que es más información. Exactamente. Entonces, en estos casos se utiliza mucho para que, o sea, en las empresas lo utilizan muchísimo para lo que son los proveedores. Los proveedores que manejan de pronto muchos proveedores, digamos una empresa ya mucho más grande,
y manejan muchos proveedores, entonces trabajan mucho la clasificación geográfica, tienen sus carpeticas donde están los proveedores de Antioquia, los proveedores del Tolima, los proveedores de Cundinamarca y ahí adentro están los nombres de las empresas organizados alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, eso lo manejan mucho en ese aspecto. Y pues a veces también lo manejan mucho con los clientes, más que todo en esos dos aspectos, esta clasificación. ¿Listo? Ahora vamos a ir a ver la última clasificación, que es un poco, si su compañero dijo que es un poco particular, digámoslo así, porque para mí y para muchos, la siguiente clasificación es más una clasificación, es más una preclasificación, llamémoslo mejor. Es más como una preclasificación. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque se llama clasificación temática, porque esta es más de organizar, es de agrupar, ¿sí? Con sus similares. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, digamos, ustedes están sentados en un escritorio, ¿cierto? Usted maneja muchos tipos de documentos, por ejemplo, en la parte de contabilidad. Entonces, usted maneja, a sus manos llegan facturas de venta, facturas de compra, recibos de caja, ¿sí? De caja menor, de caja mayor, bueno, todos esos tipos de recibitos y todo eso. ¿Qué pasa? Que usted encima del escritorio usted tiene sus carpetas. Y cada carpeta por fuera tiene marcado con un marcador grande facturas de venta, en otra carpeta facturas de compra, otra carpeta recibos de caja, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que cuando a ustedes le empieza a llegar esos documentos, pues sencillamente ustedes abren la carpeta y guardan el documento en la carpeta que corresponde, sin organizarlo, sino sencillamente los va guardando ahí, tan, 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 ¿sí? Y al finalizar el día o al finalizar la semana, ¿sí? Como lo trabajen, ya cogen esa carpeta y la organizan más detalladamente, ¿sí? Entonces, para mi concepto es más como una preclasificación porque es agrupar, más no organizar, ¿sí? Entonces, es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, en los almacenes, si ustedes se han dado cuenta, o en los almacenes de cadena, los grandes, los supermercados, cuando uno va y compra, generan la factura y ellos ¿qué hacen? Guardan la factura dentro de la caja registradora o en un cajón, ¿cierto? Tan, la guardan. Ahí, como diríamos colonialmente, como caiga. Solamente la guardan. Tan. Al finalizar el día, cuando ya van a cerrar la caja, digamos en los supermercados de cadena, o cuando van a cerrar ya el almacén, en un almacén común y corriente de zapatos, de ropa y todo eso, ¿qué hacen? Cogen todas esas facturas de venta que hicieron en el día y ahí sí pasan a organizarlas numéricamente. Para ahí sí, con un ganchito, con un clip, las, 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 las cogen, ¿sí? Y ya para guardarlas dentro de una carpetica, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, para el caso de la clasificación temática, entonces, no sé si me hice entender sobre ese aspecto de la preclasificación. ¿Sí me hice entender o no? Sí, entonces, como otra sí, bueno, entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo. Esto es un organigrama, que es un gráfico donde pues se identifica, digamos, la jerarquía de una empresa. Aunque a veces hay empresas que dicen que hoy en día no, y acá en esta empresa no hay jerarquía, que yo no sé qué, que esto siempre va a haber jerarquía porque siempre va a haber el jefe y los subordinados. Listo. Ya eso no más ahí, ya es jerarquía. Entonces, está la jerarquía, que es el gerente y los departamentos, ¿cierto?
Dentro de cada departamento manejan los tipos de documentos que maneja cada departamento, ¿cierto? Y acá el ejemplo es que cada uno de esos tipos de documentos tiene una carpeta diferente. Pero ojo, los están agrupando, más no están organizando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el área de administrativa, entonces, en una carpeta guardan las actas, en otra los informes que se generan en el día o en la semana, ¿sí? En contabilidad, facturas de venta, facturas de compra en otra carpeta, los recibos de caja. En comercial, en una carpeta guardan cotizaciones, en otra pedidos, en otra reclamos y así con recursos humanos y producción, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al finalizar el día o la semana, ya sea la persona encargada de organizar documentos, le pasan cada una de esas carpetas y le dicen, por favor, organícelas. Entonces la persona abre la carpeta, digamos, de cotizaciones, la abre y empieza a organizarlas numéricamente. Un ejemplo. Ya numéricamente las empieza a organizar. Ya cuando las tenga organizadas, le abre los agujeros, las coloca en el ganchito y cierra la carpeta. Quedó organizada. Pero lo que se estaba haciendo antes, que era solamente guardar en la carpeta, esa es la clasificación temática. ¿Listo? Entonces no sé si ya me hice entender mucho mejor. Ok, es que es un poco complicado explicar esto porque no es como tal una clasificación, sino más como una preclasificación. Entonces no hay como, digamos, como hacer tipo de ejemplo ni nada de eso por el estilo como los ejemplos anteriores que hemos hecho. Entonces, entonces eso en las empresas poco lo toman como clasificación, por eso no es tan conocida este tipo de clasificación temática, porque sencillamente lo llaman es agrupemos los documentos, los agrupamos, no más. ¿Sí? Entonces es eso. Eh, Ahora, listo, hasta aquí pues llegó el tema del día de hoy. Vamos ahora a ver el video de los software de gestión documental. ¿Qué pasa con esos videos de software de gestión documental? Bueno, ese video habla sobre unos sistemas que se están creando actualmente para mejorar todo el proceso de la gestión documental de nuestro, o sea, del país o de los países en general. Em, Aquí en Colombia, yo creo pues todo el mundo se ha dado cuenta, las empresas son un poco reacias a todo eso de la tecnología. Porque pues a veces si la empresa, pues los dueños son, o sea, gente mayor, ¿sí? Tienden a decir que, ay, que eso de la tecnología no, porque es que los van a robar, que yo no sé qué, que esto, que por acá. Si los dueños son más, digamos, más de esta época, más de la época de la tecnología y todo eso, pues no hay problema. Pero la mayoría de las empresas acá en Colombia, pues vienen de generación en generación. Entonces, tienden a ser un poco reacios a todo eso de los avances tecnológicos y todo ese cuento, por ejemplo, cuando llegaron todas las facturas digitales, o sea, sí, digitales no. Bueno, de que se imprimen la factura, ya no se hacía en manual, es electrónica, bueno, no sé si electrónica o digital, bueno, alguno de los dos nombres, de que se imprime la factura, porque anteriormente se hacía manual la factura, pues eso fue un cambio brutal para las empresas y eso prácticamente pusieron el grito en el cielo, porque es que cómo iba a ser eso, que cómo iban a generar la factura así, que yo no sé qué, que eso no iba a quedar, bueno, hasta que se adaptaron. Eso duraron varios tiempos adaptándose a ese aspecto. Hay empresas que todavía en la actualidad hacen facturas manuales. Yo sé que pues eso es un gasto, un costo que hay que recurrir para las empresas, pero hoy lo están exigiendo, la DIAN exige que sea así, pero hay empresas que todavía lo hacen manual. Todo eso cuando llegó la internet, ahorita las redes sociales, todo lo de la publicidad por redes sociales, todo eso ha sido un cambio brutal para la gente con respecto a las tecnologías. Ahora con los software de gestión documental, pues es un poco complicado también, porque pues eso
piensan de todo menos que va a ser bueno para la empresa. Sí, va a generar un costo y un costo grande a la empresa, pero eso en el futuro se va a ver retribuido con respecto a la atención al cliente, a la eficiencia dentro de la empresa, la productividad dentro de la empresa, con respecto a todo el proceso, tanto interno como externo en las empresas y con el manejo de los clientes. Sí, entonces, vamos a ver entonces este video que habla sobre ese temita. Fue lo que sonó. ¿Qué pasó? No dejó compartir la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya creo que ya. Así. Me salió un letrero que decía error. Listo, entonces, espérenme, yo lo busco acá en el celular porque a veces el audio se escucha muy bajito y no escuchan bien claro ustedes. Entonces yo pongo el audio acá en el celular del video. Porque ese YouTube con todos los comerciales. Entonces, acá los subtítulos. Creo que ya. Listo, entonces vamos a ver, a observar este video y pues sacaremos nuestras propias conclusiones con respecto al manejo de estos software de gestión documental. ¿Listo? Su empresa produce una enorme cantidad de documentos cada día. La información que contienen es la piedra angular de su éxito. Estos documentos están relacionados con diversos procesos. Los documentos se crean, envían, comprueban, almacenan y sobre todo se buscan una y otra vez. Estas tareas consumen una gran cantidad de tiempo y recursos. Por eso, merece la pena dedicar tiempo a analizar estos procesos en detalle y optimizarlos. Aquí es donde entran en juego los sistemas de gestión documental. A su vez, el DMS es el componente principal de la denominada gestión de contenido empresarial, o ECM por sus siglas en inglés. Con un DMS puede mejorar los servicios que ofrece a sus clientes y socios, ahorrando tiempo y dinero. Observemos más detenidamente un proceso empresarial, por ejemplo, la venta de un producto. Desde la petición del producto y las posibles dudas, hasta la realización del pedido y la recepción de la factura, este proceso implica la creación de diversos documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. La oferta actual puede almacenarse como un archivo de Excel o Word en el ordenador local o en un servidor. La correspondencia de correo electrónico con el cliente se almacena en el servidor Exchange o Notes. El pedido se archiva en formato papel en una carpeta y la factura se guarda en el programa de gestión. Cuando un cliente llama, es necesario recuperar estos documentos de las distintas ubicaciones de almacenamiento. Si en ese momento un compañero tiene uno de los documentos en formato papel y dicho compañero no está presente, el proceso se detiene. Con este sistema, su empresa no puede responder con la rapidez necesaria, lo cual tiene un impacto negativo en la relación con los clientes. En este caso, las empresas que usan un sistema de gestión documental tienen una gran ventaja. El sistema de gestión documental gestiona todos los documentos que se acumulan a diario en la empresa y los archiva correctamente en un archivador electrónico, al igual que todos los empleados autorizados pueden acceder desde su estación de trabajo. Con una búsqueda por palabras clave predefinidas o de texto completo en todos los documentos, puede obtener una vista general de todo el proceso en cuestión de segundos. En la lista de resultados, todos los documentos se muestran claramente
y se pueden abrir con tan solo hacer clic con el ratón, independientemente de si el documento es una hoja, un mensaje de correo electrónico, un archivo de Word, un fax o incluso una imagen o un archivo de vídeo. Con este sistema puede responder a las consultas en cuestión de segundos, ahorra tiempo y mantiene satisfechos a sus socios y clientes. Pero los sistemas de gestión documental pueden hacer mucho más. También permiten optimizar los procesos empresariales internos, comúnmente conocidos como flujos de trabajo. Echemos un vistazo al proceso de aprobación de facturas, por ejemplo. Sin un sistema de gestión documental, todos los documentos se envían manualmente y permanecen en posesión de un empleado hasta que se procesan, incluso cuando un compañero no está en la oficina. Si esta persona decide posteriormente que el documento no forma parte de sus responsabilidades, devuelve la factura y el proceso empieza de nuevo. Con un sistema de gestión documental, no hay ningún cambio en el proceso básico de aprobación de facturas. La diferencia radica en que las facturas listas para aprobar no se envían en formato papel sino electrónico, por lo que permanecen almacenadas en el archivador electrónico. El responsable del departamento o centro de costes puede acceder a la factura desde cualquier estación de trabajo, incluso durante los viajes, y aprobarla con un sello digital. Durante este tiempo, todos los empleados autorizados pueden acceder al documento y ver el estado del proceso claramente en todo momento. Gracias a este sistema, es posible realizar un seguimiento de los documentos y evitar pérdidas. Además, la rapidez del proceso permite adaptarse a los periodos de descuento en el pago de la factura. Pero seguramente se está preguntando cómo llegan los documentos al archivador electrónico. Según el tipo de documento, el proceso de digitalización es semiautomático o totalmente automático, por lo que es extremadamente sencillo. Los documentos en papel, por ejemplo, facturas, cartas o copias impresas, se escanean. Una vez escaneados los documentos, se les asignan términos de índice. Durante el proceso de escaneado, es posible extraer varias palabras clave de manera automática. Además, los sistemas de gestión documental modernos pueden integrarse directamente en varios productos de software de otros desarrolladores. En el caso de los documentos en formato electrónico, por ejemplo archivos en formato PDF, CAD o Word, basta con arrastrar los documentos al archivador del sistema de gestión documental o usar un controlador de impresión especial. En este procedimiento puede proporcionar usted mismo las palabras clave para búsquedas rápidas o usar mecanismos automáticos, como por ejemplo en el caso de una factura saliente, para extraer palabras clave específicas directamente del documento. Los mensajes de correo electrónico se almacenan automáticamente desde el programa de correo electrónico y se indexan con palabras clave como el remitente, el destinatario o el asunto. Si vincula además su base de datos de contactos, podrá obtener automáticamente el nombre y la empresa del remitente de manera automática. Como puede ver, los sistemas de gestión documental pueden integrarse en cualquier infraestructura y adaptarse a cualquier estructura empresarial. Los procesos y flujos de trabajo de la empresa no cambian en absoluto, aunque se llevan a cabo de manera electrónica, lo cual elimina procesos laboriosos y largos tiempos de espera. Los documentos se recopilan, organizan y archivan permanentemente en un archivador de documentos digital. A continuación, se ofrece un breve resumen de los beneficios de un sistema de gestión documental. Todos los documentos se almacenan en un archivador de documentos central al que se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, gracias al acceso por Internet,
independientemente del formato del archivo, la fecha o el autor de un documento. Una vez realizado el almacenamiento automático o semiautomático, es posible hacer búsquedas rápidas y precisas en los archivadores. Además, la eficacia de la empresa aumenta con flujos de trabajo que optimizan los procesos y garantizan la transparencia. Gracias a este sistema, la empresa ahorra espacio, protege sus documentos contra incendios o inundaciones y podrá acceder a ellos rápida y fácilmente durante muchos años. Esto significa que los sistemas de gestión documental también le permiten cumplir con los periodos de retención legales. Estos son argumentos muy sólidos a favor de un sistema de gestión documental. Sin duda, esta es la solución que ha estado buscando. Listo, chicos. Entonces, de acuerdo a este video, ¿qué opinión tienen? Si quieren dar pues alguna opinión, sacar algún comentario de lo que vieron, los escucho. Exactamente. Y hay personas que pues no entienden, digamos, ese aspecto, pero manejándola adecuadamente, ¿no? John, dígame. Exactamente. Entonces, como lo decía su compañero, es una inversión y es bastante, porque aparte de que tienen que comprar el software, tienen que capacitar a todos los empleados de la empresa para que manejen, pues más que todo, todos los de la parte, digamos, administrativa, de la parte, digamos, de las oficinas, a todos, porque todos tienen que conocer ese sistema, porque como ustedes vieron, maneja todas las áreas de la empresa. Entonces, pues es un gasto bastante grande, ¿sí? Capacitarlos, porque prácticamente en esos aspectos no es sencillamente ponerlos en un auditorio y una persona ya explicando al frente, sino es más como personalizado, porque pues no todos lo manejan, no todas las áreas lo van a manejar de la misma manera. Entonces, es un poquito costoso, pero a futuro, con la eficiencia, con la satisfacción de los clientes, se va a ver reflejado el dinero que se invirtió en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando, digamos, no sé si ustedes llaman a poner una queja o un reclamo y le dicen, sí señora, le tenemos respuesta dentro de unos 8 días hábiles o unos 15 días hábiles? Es por la sencilla razón de que no tienen la documentación a la mano. Si tuvieran un sistema de software donde la persona que está atendiendo la llamada tenga acceso a toda la información sin necesidad de levantarse de la silla e ir a donde la persona encargada de tal documento y decirle, por favor, me puedes regalar una copia de ese documento, tal, e ir a otro lado a pedir otro documento, sencillamente lo hace todo en el sistema, pues esa queja, ese reclamo ya no va a necesitar 8 días ni 15 días hábiles, sino sencillamente va a ser inmediata la solución. ¿Sí? Entonces es eso. Entonces ahí ya el cliente se va a sentir satisfecho no más con solo con que le den una respuesta eficiente y rápida. Entonces ahí es donde empieza a jugar todo ese proceso interno en las empresas y todo eso. ¿Listo? No sé si alguien más quiera dar su opinión. ¿Nadie más? Sergio, cuéntame.
todo. Sí, sí, es que prácticamente, yo diría que no es muchos años, sino pocos años, porque la tecnología va avanzando así. Sí, pues se han dado cuenta, digamos, eso de la inteligencia artificial y todo lo que se inventaron ahorita, que Virgen Santísima, eso para mí es algo que va a ser un problema en un futuro, esa inteligencia artificial, pero bueno, se pusieron a crear eso, pues entonces mirarán cómo lo van a solucionar en un futuro cuando vaya a haber problemas. Porque no más esa inteligencia artificial, estuve leyendo qué día, puede en una videollamada puede generar, digamos a mí, generarme otro rostro. O sea, es una cosa impresionante. O sea, yo puedo estar hablando y hasta la voz me la cambia y todo eso. Entonces va a ser o sea, eso si no lo saben manejar adecuadamente, como por ahí no me acuerdo quién fue el que dijo, no sé si fue Santos o alguien por allá en el exterior, en una cumbre de esas que hubo, sobre ese tema, dijo que tenían que reglamentar urgentemente eso de la inteligencia artificial o si no se iba a salir de las manos. Entonces, eso, nomás ahí empecemos. Y con respecto, pues, como ya les dije, la tecnología va avanzando, avanzando rápido. eh, y pues los que no se adapten, sencillamente se van a quedar atrás y van a empezar a decaer. Entonces, eso va a ser complicado, pero pues tendrán que hacerlo porque no sé si se han dado cuenta, ya hasta ni factura física le dan a uno el papelito, sino me regala el correo electrónico para enviarle su factura digitalmente. No más ahí ya. Y uno como que, no, yo quiero mi factura física por si algo. Porque pues uno no sabe si de pronto le vaya a llegar la factura o si de pronto la persona no tiene internet en ese momento, datos, pues no puede verificar que la factura le haya llegado correctamente. Entonces ahí es un poco esas falencias y todo eso. Entonces ahí es donde entran las empresas de telecomunicación, de pronto ofrecer mejores planes para que todo el mundo tenga internet o no sé, nuestro país colocar red wifi por todos lados o algo porque en algún momento va a tocar hacer eso. ¿Listo? Entonces por ahí John, creo que era que tenía la mano levantada. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Y más que todo que hoy prácticamente todo eso de la gestión documental está reglamentado. Y no es si la empresa lo quiere hacer, hágalo, no. Lo tiene que hacer. Gústelo o no le guste, lo tiene que hacer. ¿Listo? Sí. Comprando carpetas y colocándolos ahí. Sí, yo he visto. Más que todo para las empresas pequeñas, pero igual, pues hay que tenerle pues esas empresas pequeñas paciencia, pero igualmente lo tienen que hacer. Y uno entra y mira y son las carpeticas ahí, las acetas, compran acetas y guardan ahí las facturas y todo eso y ya creen que con eso están haciendo ya, pero no. Ok, ya Juliet, ya te la proyecto. Entonces es eso. Entonces, ¿dónde está? Acá, 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 acá.
Entonces, es eso. Entonces, hasta aquí va el tema. Vamos ahorita a pasar a ver las actividades para desarrollar el día de hoy. Entonces, recuerden, hoy solamente, a partir de hoy solamente va a haber pregunta y actividad. No más, ya cuestionario no va a haber. Entonces, esperamos que su compañera, no sé si de pronto está anotando algo y ya les proyecto las actividades. Juliet, me avisas cuando ya pueda dejar de proyectar. Ok, entonces vamos a proyectar aquí nuestro Classroom, que es donde está el video. Listo. Entonces les voy a activar la pregunta número 3, que es la del día de hoy. Para hoy, no, hoy miércoles, sí, 2 de agosto. Listo, entonces van a su Classroom, ingresan, dan clic sobre el nombre para que se abra todo el Classroom completico y van a trabajo en clase. Entonces ahí ya les aparece pregunta 3. Entonces, para hoy deben desarrollar pregunta 3 y la actividad número 3. ¿Listo? Candy, cuéntame. Jessica. Sí, yo a veces la veo que entra, que sale. Yo estoy grabando la clase. Tranquila. Por ahí ya se fue otra vez. La clase está grabada, se está grabando, entonces yo les comparto aquí por el chat el link y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo, Jessica? Ok, tranquila. Entonces, vamos a ver pregunta 3. Damos clic sobre la pregunta 3. Vamos aquí abajito donde dice ver pregunta para que se abra toda la pregunta completa y dice lo siguiente. ¿Qué es el método de orden cronológico? En pocas palabras, ¿qué es la clasificación cronológica? ¿Listo? Entonces, escribir qué es la clasificación cronológica aquí en el cajón de la respuesta, aquí abajito. Entonces, redactan su respuesta ahí. Entonces, la clasificación cronológica, es tal cosa. Terminan de redactar y dan clic en el botón de entregar. ¿Listo? Y ya queda entregada su pregunta. Ahora vamos a la actividad. Entonces, damos clic sobre actividad número 3. Damos clic donde dice ver instrucciones aquí abajito y se abre toda la tarea. Como pueden observar, hay dos documentos. Uno que es el documento que siempre hemos encontrado, que es el que nos dice qué debemos hacer, y otro documento que es un taller. Entonces me van a poner cuidado, mucho cuidado. Entonces, acá en el documento que siempre encontramos, dice que de acuerdo al tema relacionado en la guía número 4, debe desarrollar el taller que se encuentra adjunto. Pero ojo, con la sencilla particularidad de que en este documento nos dice qué debemos hacer en cada punto del taller. ¿Eso qué quiere decir? Que los enunciados que están en el taller no sirven. O sea, esto no, esto tampoco, esto tampoco, ¿sí? Solamente hacemos lo que nos dicen acá.
Por eso dice punto uno, qué hay que hacer, en el punto 2, qué hay que hacer, en el punto 3, qué hay que hacer, hasta el punto 6. Ustedes se dirigen al, punto, a la guía, al taller y se pueden dar cuenta que son 6 puntos. ¿Listo? John. Ah, exactamente. Entonces, primero organizan departamentos, luego respetando ese orden pasan a organizar dirección y si esto dirección, vea, ciudad y si se repite la ciudad, organizan la dirección. Pero recuerden que todo debe estar en una sola línea, toda la información, o sea, Tolima, Alvarado y calle peatonal 2014 en una sola línea. Por si yo muevo alguna información, se mueva todo el resto. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, ya el primer punto ya es organizar así como lo hicimos en clase, ¿listo? Segundo punto, dice que deben organizar de menor a mayor y también deben organizarlo de mayor a menor, o sea, en ambos sentidos. ¿Listo? ¿Qué deben organizar? Los números que se encuentran en el segundo punto, que son estos que están acá. Esos números los deben organizar de menor a mayor y también de mayor a menor. ¿Listo? Entonces, los números están separados por comas. Los que tienen punto son números de 1234, 8075, 1233. ¿Listo? Entonces, están separados los números con comas. Ahora, segundo, vean, tercer punto. Entonces nos vamos acá al otro documento, dice punto 3, determinar el orden de manera alfabética. Pues es organizar estos códigos alfabéticamente. O sea, solo teniendo en cuenta la letra. ¿Listo? Entonces, eh, señora, exacto, ya les iba a explicar eso. Precisamente. Entonces, el orden sería A, luego AA, luego AB, AC, AD, AE y todas así es necesario hasta la Z, si la hay. ¿Listo? Luego ahí pasan a la, digamos, ahí ya terminé, digamos, pasa la B. Entonces, siguiente, BA, BB, BC, BD, BE y así sucesivamente. Luego paso a la C. Entonces, CA, CB, C, CC, CD y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿me hago entender cómo debe ir el orden? Ok. Entonces, primero todos los que tienen la A y seguido, si tiene otra letra, pues también la ponen en orden, digamos, alfabético. Luego la siguiente letra, que es la B, y así sucesivamente. ¿Listo? Lo pueden hacer así, hacia abajo, todo vertical, o sencillamente, ¿qué hice? Bueno, o sencillamente por columnas, para que les quede mucho más fácil. La columna de la A, la columna de la B, la columna de la C, la columna de... ¿Listo? Para que les quede más fácil, digamos, como ordenarlo. Entonces, es eso. Ahora punto número 4. Entonces, el 4 dice que deben ordenar de manera numérica. Entonces, acá los números, ¿cuál es el más pequeño? 0256 y el más grande creo que es el 9030. Entonces, de menor a mayor, organizar los números. Y listo. Entonces, ojo, esos números, tanto como el punto de arriba como el de abajo, el de arriba tiene combinación con números, el de abajo tiene combinación con letras,
no me las van a borrar. Sencillamente solamente tienen en cuenta lo que le piden, que es arriba, punto 3 alfabético, abajo, punto 4 numérico. ¿Listo? Ahora acá, punto 5. Dice que debe organizar punto 5. Grupo de documentos del más antiguo al más reciente, o sea, orden cronológico, así como lo hicimos en clase, pero con una particularidad, que aquí en el taller sí me la van a organizar en el formato que lo tenemos aquí en nuestra cabecita. ¿Se acuerdan cuál es el formato? Que debemos organizarlo acá en nuestra cabecita. Exactamente. Entonces, año, mes y día. Entonces, acá en el taller les voy a pedir que, o sea, particularmente que primero pasen a ese formato y luego lo organicen cronológicamente. Entonces, ejemplo, el primero, 1900, ay, ¿por qué no escribí? ¿De qué no escribió? 1999, diciembre 02. Segundo, 1998, marzo 30. Tercero, 2000, enero 01. Siempre colocan cuando es un número, digamos enero, febrero, marzo, abril hasta septiembre, que es 9. Siempre acompañado con el cero antes de. Igualmente los números de los días. ¿Listo? Hasta el día 9 va con un 0, 9, 0, 8, 0, 7, así sucesivamente. ¿Listo? Que sean de dos dígitos. Es 2000, enero 14. Y así sucesivamente hasta 1999, 0327, que es la última fecha. Ya cuando los hayan pasado ese formato, ahí sí los organizan del más antiguo al más reciente. ¿Claro? ¿Claro todos? Señora, háganlo en Word, en Excel, a mano, como lo quieran hacer. ¿Listo? No hay problema. Si quieren pasar el ejercicio con el enunciado que está en el otro lado, en el otro documento, si quieren pasar el enunciado con el ejercicio y luego la solución, lo pueden hacer. Si solo quieren presentar la solución, entonces colocan punto uno y la solución, punto 2, la solución y ya. ¿Listo? No hay problema. Ahora punto 6. Dice que ordenar las fechas que son del mismo año, de la más antigua a la más reciente. Todas son del 2020. Entonces van a hacer lo mismo que en la anterior, en el punto anterior. Van a pasar todas las fechas al formato de año, mes y día. Y por último, las organizan de la más antigua a la más reciente. Pero, ¿qué pasa? Que todas son del mismo año. Entonces, ¿cómo se identifica la más antigua y la más reciente? Por el mes y los días, ¿cierto? Mes y día. Entonces, entonces serían las más antiguas las de enero, las más recientes las de diciembre, ¿cierto? Entonces, empezamos. Entonces, digamos, 2020. Ay, ¿por qué no escribe? Por Dios. 2020, enero 04. 2020, agosto 3. 2020, se me van a decir, profe, pero todos van a quedar con 2020. No pasa nada. ¿Listo? Abril 04, 07. 2020, noviembre 24. Y listo. Así sucesivamente hasta el 6 de marzo. Cuando ya tengan todo en este formato, lo organizan de la más antigua a la más reciente, o sea, los de enero hasta los de diciembre. ¿Listo? ¿Claro? Ok.
Entonces, no siendo más, entonces aquí, ay, ¿qué pasó? Hasta aquí va la actividad, cómo la suben o la cargan. Entonces, aquí en la parte de arribita, a la derecha, está el cajón de entrega, el botón de agregar o crear. Dan clic ahí, van donde dice archivo, se abre la ventana, van en un botón azulito que dice explorar, buscan su documento donde lo hayan guardado, lo seleccionan y le dan en abrir. Cuando termine de cargar, se activa botón de entregar, dan clic en botón de entregar. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Ok, listo. Entonces hasta aquí tenemos la grabación. Recuerden, mañana 7 de la mañana, alguna pregunta o inquietud, nos quedamos aquí conectaditos y me la pueden hacer sin ningún inconveniente. ¿Listo? Les recomiendo que si tienen el micrófono, prendan el micrófono y me digan, profe, tengo una pregunta para que yo pueda, porque me paso al Classroom a calificar y no veo si me escriben en el chat. ¿Listo? O llegase el caso, pues levantan la mano, que al momento de levantar la mano suena y pues yo me paso de una vez al Meet y me hacen la pregunta. ¿Listo? Entonces, recuerden, mañana a las 7 de la mañana. Señora, califiqué los del día lunes, los de ayer no. Entonces, a ustedes les llega al correo institucional un correo diciendo la calificación o sencillamente ustedes pueden dirigirse, si están desde el computador, dirigirse aquí aquí arribita donde dice ver tus trabajos, aquí arribita, ustedes dan clic ahí y ahí sale como el perfil de ustedes. Entonces ahí sale si tienen algo pendiente, como por ejemplo yo acá se ve que sale en rojo sin entregar, sin entregar. Entonces si tienen algo pendiente les va a salir así. Y la nota. Entonces 100 sobre 100 o 98 sobre 100 la nota ahí. ¿Listo? Ahí pueden ir verificando cómo va el proceso de ustedes. Y si tienen algo pendiente, ahí lo pueden verificar. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz día, nos quedamos conectaditos y nos vemos mañana a 7 de la mañana.